Entonces, cada uno tiene cosas buenas que aportar, pero para eso hay que hacerlo. El prototipo de máquina dispensadora de abonos. Todo tiene una novedad científica, pero la cuestión es que no se quede solo en el nombre de la variable independiente. Ese es el último aporte del proyecto y tenemos que desarrollar. Si al menos no tenemos la construcción del prototipo, al menos el diseño, al menos las estructuras fundamentales. Entonces, realmente todo proyecto de investigación tiene como aporte fundamental la propuesta de solución al problema. Y hacia eso tenemos que apuntar y lograr al menos aportes significativos en ese sentido, desde algunas oportunidades que tenemos ahora, como simulaciones, diseños o la posibilidad de construir un prototipo a pequeña escala que nos ayude a verificar y a comprobar los procesos. Por ejemplo, esta máquina sembradora de semillas, lo mismo. En el caso de Franklin y de Jonathan, bueno, es otra línea, pero igual, el sistema de seguridad, cómo sería, cómo funcionaría. La máquina productora de balanceado, lo mismo, qué prototipo vamos a hacer en función de esto. La trituradora de residuos sólidos que planteaba Jordan Payo. Entonces, realmente hay muchas cosas que aportar. Yo siempre les he dicho todo el semestre, por favor, trabajen en su propuesta, aunque sean horas extras, porque las propuestas pasa eso. No se desarrollan totalmente desde la materia, sino que es un trabajo de grupo, es un trabajo de construcción. Y con eso aplicamos los conocimientos que ya tenemos, investigamos también otros y vamos desarrollando los prototipos o ideas de solución a un problema. Toda investigación científica implica aportar una solución. En el caso de los estudios descriptivos, nos podemos quedar en las valoraciones de los temas, pero nosotros dentro de la ESPE mayormente manejamos todos los proyectos desde esa perspectiva, ¿no? Necesitamos tener propuestas. Y ya de esto, bueno, hemos hablado todo el semestre. Ahora espero y quisiera saber cómo están esos prototipos, si lo vamos a lograr, porque tenemos hasta el viernes 3 de marzo. Si no, yo tendría que dejarles una semana más acá. Hasta el 12 de marzo, por el hecho de que al menos se avance las propuestas, porque las propuestas se entregan y son parte de los proyectos. Y es el último aporte del proyecto. Entonces, el tercer parcial es un parcial en investigación que tienen que estar los proyectos finales para ya pasar las notas. Si usted no presenta sus proyectos finales, es como que no hubiese hecho nada, porque el tercer parcial es para eso.
Y bueno, vamos a unificar el documento, eso sí, vamos a ver algunas cosas, pero esencialmente que ya se encuentren los marcos teóricos y se encuentren también la propuesta. No sé cómo estamos en esos dos aportes, el marco teórico y la propuesta. El desarrollo de la propuesta también implica un documento de Word que debemos entregar, porque no es solamente el producto. En el caso bueno, es que todos son prototipos que implican desarrollo, diseño, simulaciones. Y en el caso del proyecto de estrés, y en el caso del proyecto de Byron, de Brian, debemos diseñar el programa de capacitación y bueno, en el de estrés, alguna propuesta que nosotros queremos recomendar, porque bueno, es un estudio mayormente descriptivo, recomendar en función de los niveles de estrés que se encontraron. Me pregunto si hay alguien en clases. Sí. Nadie dice nada. Inge, yo le tengo una pregunta, Inge, eso sobre el diseño.
Podría hacer yo el diseño, como estamos aprendiendo a utilizar eso del SolidWorks, el diseño de la máquina trituradora. Podría hacerle en el SolidWorks. Claro. Pero Pueden cuando, vincular SolidWorks con Inventor, pueden usar el Civil 3D. Ahora tienen muchas opciones. Pueden, por ejemplo, establecer el diseño de piezas, después escribir en el documento de la propuesta cómo sería el funcionamiento si todavía no tienen la construcción completa, pero realmente sí tiene que ver un aporte de la propuesta. La propuesta son las variables independientes que supuestamente demostramos en el estudio de campo y en el estudio de resultados estadísticos que estas propuestas son necesarias y viables dentro de los contextos donde nosotros estuvimos estudiando. Entonces, justamente al momento en que uno ya con los estudios de campo, como investigador, demuestra que las variables independientes, y ese es el punto de la etapa del proyecto que no podemos pasar por alto, para eso hicimos los estudios de campo, demostramos que es viable, que es necesario en donde nosotros estamos investigando, entonces llega el momento de desarrollar ya en la práctica esos aportes que hemos trabajado desde las variables independientes. Y por eso los proyectos y los avances en función de la solución al problema nos permiten materializar. Por eso la investigación es el eje transversal que tenemos dentro de la educación superior y que es el indicador de acreditación, el primero. ¿Por qué? Porque realmente, ¿cómo medimos que hemos avanzado, que hemos aprendido en los proyectos? Ahora, todo lo que he aprendido en mis materias, lo que tengo también de conocimiento previo, lo aplico en los proyectos. Y ahí es donde se ve la materialización. Por eso medimos el indicador de I+D de acuerdo a lo que ustedes logran en sus productos. Y de eso se trata, que cada año logren cosas más significativas. Podemos llevar a la par el documento de la propuesta, que siempre se entrega un documento de Word, donde usted detalla en qué consiste la propuesta, cuáles son sus fundamentos principales, pero de ahí también toda la parte operativa y de implementación, que es justamente cuando ya construimos, diseñamos los prototipos. De igual manera, puede darle valor agregado a esta propuesta, por ejemplo, cuando ya desarrolla las matrices de análisis de materiales, los materiales que usted va a utilizar para la construcción de la propuesta, cuáles son sus características, cuáles son sus costos, para que en cambio pueda analizar la viabilidad. Bueno, yo puedo tener un producto que en costos de producción, mano de obra y diseño, ¿cuál es el costo total del producto? ¿Cuál es el costo al que este producto puede posicionarse en el mercado? Entonces yo puedo analizar si realmente estoy hablando de un proyecto viable o no. Todos esos análisis son importantes dentro de una propuesta. Y en función de eso, va también desarrollando la parte práctica, es decir, de construcción, porque si tengo un buen análisis de material, lo llevo a la práctica. Y se trata de eso, ¿no? De ir vinculando diferentes herramientas que hayamos adquirido para el trabajo con los prototipos. Podemos hacer tal vez una etapa de simulación, podemos hacer otra etapa de representación de los componentes y también las pruebas de funcionamiento que ya vienen en el prototipo que hemos logrado.
para demostrar si en verdad nuestra hipótesis es cierta y ciertos procesos o variables dependientes que evaluamos se van a cumplir con la propuesta. ¿Quiénes tienen avanzada la propuesta? ¿Qué han hecho? Porque esto hemos hablado muchas veces, incluso en alguna ocasión habían grupos que comentaban que ya estaban viendo su propuesta. No es que recién estamos hablando de la propuesta, ¿no? Inge, una pregunta. Cuando termine eso de hacer la simulación, tengo que explicar el proceso de la máquina, de en qué ámbitos o campos se puede utilizar la máquina, o hacerle un pequeño costo o un pequeño aproximado del costo de lo que se necesita para construir la máquina. Eso le especifico todo ya cuando esté la simulación. Claro. Y también dentro de las propuestas tienen que explicar cómo sería el funcionamiento, cuáles serían todos los componentes de la máquina, cómo sería su sistema, si va a ser un sistema netamente mecánico, si va a ser un sistema semiautomático, si va a ser un sistema automático, de acuerdo al sistema que usted propone para su prototipo, porque la propuesta de investigación tiene que comenzar definiendo lo que verdaderamente es esa propuesta. Por ejemplo, mi máquina trituradora, ¿cómo yo la entiendo? ¿Cómo la defino de acuerdo a lo que verdaderamente va a poder hacer y a cómo se va a construir? Entonces, lo primero es definir esta propuesta, y por eso es tan importante el marco teórico, porque el marco teórico nos ayuda mucho a entender mejor las variables, a poder caracterizar sus aspectos fundamentales, y de ahí yo entonces sí, de acuerdo a lo que existe actualmente sobre el tema, lo que ya se ha hecho en base a prototipos, a máquinas, entonces yo voy a quedarme con un concepto que puede ser holístico, que puede ser desde diferentes perspectivas de varios autores, y con eso yo voy a empezar a hacer mi propuesta.
Puede ser que una sola metodología no me sirvió, que voy a hacer un concepto híbrido. Entonces, el marco teórico es esencial para cualquier proyecto de investigación. Por eso, cuando usted va a publicar un artículo, cuando usted va a publicar un libro, le revisan que su producto sea realmente congruente y se articule con lo que usted está planteando a nivel teórico. Entonces, de ahí partimos, de analizar mi propuesta, cuál sería verdaderamente su alcance, qué va a poder hacer, cómo la defino desde un punto de vista teórico, y desde ese enfoque, entonces voy a ir desarrollando todo lo que sería su construcción, desde los componentes que ya integra, desde las características de esos componentes, desde el análisis de materiales, como les decía hace un rato, desde el análisis de costos, desde la fundamentación de la viabilidad y la factibilidad. Después, si voy a tener pruebas de control, las pruebas de control pudieran ser simulaciones si no tengo todavía la construcción del prototipo. Desde ahí también explicar los sistemas, cómo va a funcionar, los tipos de sistemas que voy a ocupar y por cada sistema también el detalle de los componentes. Pues ahí estaríamos hablando ya de una propuesta técnica. Por eso digo que en este caso, este tipo de propuesta es totalmente diferente a lo que, por ejemplo, puede ser el programa de educación ambiental. En el programa de educación ambiental, como ya también hemos hablado muchas veces en clases, es el momento de plantear una alternativa viable de cómo sería el desarrollo de los talleres, la parte académica, qué metodología voy a utilizar, y con eso ya tendríamos el punto de partida para desarrollar lo que sería un programa. De igual manera, si tuviéramos alguna propuesta para el proyecto de estrés, lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta que nos movería a recomendar o al menos a establecer algunos lineamientos para el manejo del estrés? Pero cuando ya tengo un prototipo, es diferente. Un prototipo es totalmente diferente. No sé quiénes tienen avanzado, ya habíamos hablado varias veces de la cuestión de los prototipos. Si alguien ha trabajado ya en las propuestas, si de igual manera ha avanzado el marco teórico como para tener claridad de hacia dónde van a ir los aspectos de la propuesta. Todo esto es muy importante. Pero como nadie dice nada, si ustedes si se hubieran esforzado, y de hecho recién se pasó por Kipux todos los temas que pidió el director de carrera de posibles proyectos de investigación, y los de ustedes han sido uno de los que más han llamado la atención, pero realmente siempre se espera que ustedes se esfuercen más. Por ejemplo, había profesores que también querían contribuir a investigación porque lo necesitan hasta para continuar con sus contratos, pero no se esfuerzan, no trabajan en horas extras,
ha sido un proyecto ahí a pura lucha, como decimos, y esa no es la manera, ¿no? Si usted quiere lograr cosas grandes, tiene que hacer cosas grandes, tiene que tener disciplina, tiene que proponerse hacerlos y no dejar las cosas a última hora. Pero aún así todavía hay tiempo, porque por ejemplo, los profesores de circuito, los profesores de dibujo técnico y algunos otros me han comentado que cualquier necesidad que exista o cualquier cuestión en la que puedan apoyar los proyectos, están igual dispuestos. Ustedes, para tener dudas, como yo siempre digo, para tener aspectos que nos faltan, es porque ya nosotros empezamos a hacer algo, pero si no hacemos nada, ¿cómo vamos a saber qué más necesitamos o en qué nos pueden ayudar? A ver, justo tenemos una propuesta que se está recién implementando. Uy, se me cerró la clase. No le veo. Alumnos, ¿me escuchan? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí. Yo pensaba que se me había cerrado la clase, no sé dónde está. Ah, ya. Bueno, para esta propuesta es un programa de capacitación que se está llevando a cabo en la Favorita. Le voy a mostrar por lo que hay el programa de educación ambiental que les pueda servir. Y en función de prototipos, bueno, tenemos muchos. No sé si han visto, bueno, este recién, bueno, no es tan recién. El molino triturador que tenemos de la carrera de mecatrónica. Una máquina. Bueno, hay muchos. La recicladora de plásticos también. Hay una de recicladora de botellas que es muy interesante. Es de Sangolquí, no es de aquí, de mecatrónica, pero en Sangolquí. A ver, esto también es interesante. Ah, pero esta es la que recién se presentó una empresa que es la de procesadora de manzanas